tal? Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que escuchen o vean el programa. Bienvenidos y bienvenidas con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es lunes 20 de enero de 2020, un montón de 20 ahí. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos enviar el pésame a los hijos de Mercedita Solís, Rosa Mercedes Solís Delgadillo, una periodista de larga trayectoria que falleció ayer aquí en Managua a los 83 años. Allá tuvimos la oportunidad de conocerla allá en los años 70. Fue una destacada reportera. Yo recuerdo sus reportajes en Buenas tardes y buenas noches Nicaragua, en Radio Mi Preferida, que ella realizaba junto a su esposo Francisco Hernández Segura. En aquella época, en esos años, gracias al estilo informativo de Mi Preferida, con Aquí Nicaragua de César Estrada, con William Montiel y Peña, Alberto Reyes, entre otros, y César Estrada como su voz estelar, alcanzaron la cima de la audiencia de la radiodifusión, desplazaron a Radio Corporación en aquella época y se convirtieron en líderes gracias al trabajo de los periodistas, entre ellos Mercedita Solís Hernández, viuda de Hernández. Ella era la esposa de Francisco Hernández Segura, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar también en los años 80. Ya murió hace muchos años. Don Chico Hernández, don Chico le decíamos todo, que fue el primer secretario general del Partido Socialista en los años 40, cuando se fundó en 1940-41. Y ambos se integraron al Frente Sandinista a finales de los años 70. Merceditas estuvo en las catacumbas, trabajó en muchos radioperiódicos, en Electra, en El Momento, no me acuerdo en cuál otro. Trabajó en la revista Segovia con Chuno Blandón, la revista Segovia que era del Ejército Popular Sandinista, una magnífica revista, por cierto. Y también fue divulgadora de algunas instituciones del Estado. Estuvo en la Defensa Civil, si mal no recuerdo, fue de las primeras mujeres, incluso sin importar el sexo, de las fundadoras de la Defensa Civil, si mal no recuerdo. Una mujer de mucha voluntad, sin andar, jamás fue de esas que exhibía sus conocimientos o su trayectoria, ¿no? Una mujer humilde, entera, maestra de profesión también. Saludos a sus hijos, a Vladimira. Ya no me acuerdo los nombres de los otros dos chavalos. Bueno, ya no son chavalos, ya son adultos. La niña que era una chavalita preciosa en aquellos tiempos. Saludos a todos, pues, y nuestro pésame por el fallecimiento de Mercedita Solís Delgadillo, la Mercedita Hernández, también conocida en el gremio en los años 80. Estuvo de cumpleaños con Ibáez, qué barbaridad. ¿Sabe por qué no nos dijo a nadie? Porque hizo una parranda. Dicen que empezó la noche del viernes y terminó al amanecer de ayer domingo, imagínate vos. Qué barbaridad, por eso no nos quiso invitar. Felicidades atrasadas, pues, a Connie Báez. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Me había recibido varios mensajes, correos, llamadas telefónicas, desde hace rato, el año pasado, pero a principios y a finales, y ahora otra vez al principio, sobre el tema de la educación privada, el negocio que esto significa. Y es verdad,
la primera pregunta es, ¿por qué existe la educación privada? Pues hombre, porque hay gente que la demanda y prefiere matricular a sus hijos en colegios privados en la creencia de que tendrá mejor calidad para sus hijos. O quizás porque está más cerca de donde vive. O porque no le gustaba el ambiente de la escuela pública donde trabajaba, donde estaba estudiando sus hijos y prefirió mejor otro ambiente. Por distintas razones, pero la verdad es que existe la educación privada porque hay una demanda de la sociedad para tener ese tipo de servicio. Primero. Segundo, estamos en una sociedad de libre mercado, con un gobierno que orienta los excedentes del Estado, los impuestos, a garantizar que todos los nicaragüenses tengamos los mismos derechos y que crea las condiciones sociales para que todos podamos progresar. Pero es una sociedad de libre mercado. Ahora bien, así como en la salud se hace negocio con la salud, porque aquí hay un negocio con la salud, aquí hay ¿cuántas clínicas y hospitales privados hay? Y es un negocio rentable, muy rentable, así como es la educación privada rentable, es muy rentable. Pero hay un conjunto de injusticias alrededor de la educación privada. La primera es con los maestros. El otro día me estaba contando un profesor que no trabaja para ninguna escuela del Estado, sino para escuelas privadas, subvencionadas o no. Y me decía que hay maestros que le trabajan a escuelas privadas que ganan 4,000 córdobas mensuales, sin 13º mes, sin seguro social, sin vacaciones. 4,000 al mes. Es una barbaridad. Hay otros que ganan 8,000, pero sin 13º, sin vacaciones, sin seguro social. Escuelas privadas, conocidas, que tienen su nombre y parecen que son prestigiosas. O sea, la primera fuente de acumulación de ganancias de los dueños de estas escuelas es la explotación a los maestros. Luego está el negocio que hacen los dueños de las escuelas con los dueños de librería. Bueno, hay un negocio ahí, hay una suerte de componenda. Yo le digo a mis alumnos que deben comprar determinados libros que vos los vas a vender en tu librería. Entonces van a tener que ir a morir con vos. Y aunque el libro de este año solo le cambió 3 líneas al texto, yo le voy a decir que no me puede traer el libro del año pasado, tiene que traerme el libro del 2020. Negocio. Y los libros los venden carísimo. ¿Qué coima le dan al dueño de la escuela a saber? Escuelas religiosas y no religiosas, escuelas privadas. Es un negocio fabuloso, ¿sí? Libros que solo se van a ocupar tal vez una parte del año y te cuestan 500 córdobas, 700 córdobas. Y tenés que ir a morir a Hispamer porque el dueño de Hispamer está en ese negocio. Principalmente es un cártel lo que funciona entre las escuelas privadas y el dueño de Hispamer. Luego están los uniformes, ¿verdad? Que si bien es cierto, es azul y blanco la única obligación que se le puede imponer, pero después está la escarapela y la no sé qué, y tienen que llevar determinados zapatos, todo encubierto. ¿Ya? Después están las actividades extracurriculares o extraescolares. Todo eso lo financian los padres de familia. ¿Verdad? Entonces, hay un verdadero negocio, que no tiene ningún tipo de regulación. Incluso hay muchas escuelas privadas que no cumplen con rigor el plan de estudio fijado por el Estado, y esa es una obligación, eso está en la ley.
Las escuelas privadas deben someterse al plan de estudios que el Ministerio de Educación, como órgano rector de la educación en Nicaragua, define. Es decir, el Ministerio de Educación define tal plan de estudio con tal contenido y eso tienen que impartir las escuelas privadas. Pueden impartir más cosas, pero no pueden impartir menos, ni de forma diferente. Pero lo hacen. Entonces, efectivamente aquí creo yo que hace falta una mayor vigilancia, un mayor rigor del Ministerio de Educación. Pero ¿cómo te podés meter en la ley de la oferta y demanda? Y es imposible, pues, o sea, ¿qué vas a hacer? Que el padre de familia muere ahí y si paga, es su decisión. Él puede dejar ese colegio y meterlo a una escuela pública o a otra escuela privada. Pero es muy difícil normar que si tal padre puede o no puede inscribir o imponer de aranceles, determinada tope de aranceles. Es muy difícil. Lo que sí, más bien ahí es los propios padres en una escuela determinada, y aún así, pues, porque lo que te dicen son los dueños, bueno, si no te gustan, date. El Estado lo que está obligado es a garantizar dos cosas. Lo primero, que se cumplan los planes de estudio que el Estado determina. Uno. Y dos, que se cumpla el salario mínimo para los maestros, pero no se cumple. El Estado sigue subvencionando a muchas escuelas religiosas, sobre todo en zonas donde efectivamente hacen una labor loable. Pero a veces creo que se les pasa la mano a estarle dando reales a muchas escuelas que lo que hacen es pervertir más bien la mente de los cipotes, pues. Y ahí el Estado tendrá que hacer una revisión exhaustiva de a quién le da y a quién no le da. ¿Verdad? Pero efectivamente existe un negocio terrible. El negocio está alrededor de la explotación del magisterio, por una parte, y por otra parte, en el material educativo que consumen los cipotes. Libros, cuadernos, todo, y todos los materiales auxiliares, todo eso. Hay un negocio tremendo. Yo el otro día le daba consejo a una amiga de que le estaban pidiendo un montón de libros, le costaban, no me acuerdo, creo que eran 3.500 en total lo que iba a gastar en su niño, y el niño creo que iba para 5º grado, si mal no recuerdo. Entonces le digo, andate al Güembe. Ahí en el Güembe venden los libros usados y te lo venden menos de la mitad del precio y te ahorras, y efectivamente ahí se encontró parte del material que necesitaba su hijo. Pero después resulta que es que la monja le exigen que sea nuevo. ¿Me entiendes? Entonces hay un negocio, ahí hay un negocio. El gran problema de una sociedad como la que vivimos, que es una sociedad de mercado, repito, es que aquí se hace negocio sobre la salud, sobre la educación. El Estado te garantiza que si vos no tenés recursos, podés ir al sistema público y vas a tener una educación y una salud de calidad y gratuita. Es verdad, la calidad en la educación pública no ha crecido lo que todos aspiramos a que crezca, pero ha ido mejorando. No podemos ignorarlo, ha ido mejorando. Va a llegar a un punto máximo en los próximos años, esperamos que sí, ¿no? Pero no es cierto que la educación privada te garantiza mayor calidad, no es cierto. Yo recuerdo muy bien, yo no sé si sigue ocurriendo, me he alejado de ese mundo, pero yo me acuerdo muy bien, no solo en los años 90 y 2000, sino también en los años 70, el negocio que se hacía con las notas. Había un famoso colegio, no voy a decir el nombre, privado, no era de monja, era privado, que era famoso por vender y comprar notas. Bueno, habían tres, me acuerdo ya los nombres, tal y tal.
famosísimo. Vos te aplazabas en los colegios públicos o privados, entonces ibas a parar ahí segurito porque tu papá o tu mamá le pagaban y ya salías con tu título de bachiller. Famosísimo, ¿verdad? O colegios que eran súper laxos en la disciplina. Ahí se consumía marihuana, se bebía guaro y no pasaba nada. Yo me acuerdo de eso. En los años 70 y luego en los 90 y los 2000, ¿verdad? O sea, no es cierto que el hecho de que una institución educativa tenga carácter privado o subvencionado por el Estado automáticamente te garantiza calidad. No es cierto. No es verdad. Depende del claustro de profesores, el rigor, etcétera, pues. Y varía de entidad a entidad. A mí lo que de verdad me dejó asombrado es qué nivel de explotación con el magisterio. 4.000 córdobas le pagan a un maestro. Me quedé espantado. Espantado. Y además, sin ningún tipo de beneficio. Ahora, ahí el MITRAP, ¿qué hace? Pues no hay inspecciones del MITRAP, del INSS, para ir a obligar a que los maestros tengan el seguro social. Y no crea que es para cobrarle menos la colegiatura a los padres. No, le cobran lo mismo, pero se roban el resto. Lo que hacen es no pagar lo correcto, ni inscribir en la seguridad social a los maestros. Y eso a eso es un maestro, 4.000 pesos. ¿Te imaginas a la persona que limpia, que hace el aseo, a la secretaria, o al personal administrativo de esa entidad? O sea, una explotación y misericordia. Eso sí, creo yo, debería haber una mayor vigilancia del Estado para que se cumplan con los mínimos, al menos. Pero después, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo podemos decirle a un padre de familia, mira, ese colegio te está explotando, no vaya? ¿O cómo le va a ir a decir? Si estamos en una economía de mercado, le va a ir a decir a una empresa que se dedique a la educación, mira, tu ganancia no puede ser de tanto, tiene que ser de tanto. Lo que sí le puede decir es, usted me va a dar este plan de estudio y usted me va a cumplir con las leyes laborales del país. Eso sí lo puedes hacer. Pero hasta ahí llegás. Hay un cártel, sí, ¿cómo lo probás? ¿Cómo probás que hay ese cártel entre los directores de entidades de educación privada y los dueños de librería como el de Hispamera? ¿Cómo probás eso? Vos lo sabés, pero ¿cómo lo probás? ¿Me entendés? Es complicado. Es complicado y se conocen muchísimos casos de este tipo de exagerados cobros, pues. Pero bueno, son las 6:51. Vamos a hablar de un tema. Es un artículo que tengo aquí, lo vamos a ir comentando, pero es bárbaro. Fíjate bien. Bueno, ve, hay otro tema que hace tiempo me lo vienen diciendo a mí. A propósito de lo que estábamos hablando de los maestros. Y es que, sobre todo en las entidades de servicios públicos, aquellas instituciones del Estado que brindan servicio a los ciudadanos, por ejemplo, y que además tienen contacto cotidiano para brindar estos servicios, por ejemplo, ENACAL, INAHA, todas las alcaldías habidas y por haber, son 154, y en el caso de Managua con sus delegaciones respectivas, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduana, el Ministerio de Salud, con todas sus entidades que son, yo no sé cuántas llegarán ya, quedarán más de 500 con toda seguridad entre hospitales, centros de salud, puestos de salud. Sí, hombre, como 1.000 debían dar ya eso. El Ministerio de Educación, con ese montón de escuelas y también con la atención a nivel central, tanto el MINSA como el Ministerio de Educación, el INSS, tanto a nivel central en distintas dependencias como en sus delegaciones municipales, departamentales, distritales, en el caso de Managua. Entonces, todas las entidades de servicio público
los servidores públicos, yo creo que sería bueno hacer que el gobierno sandinista hiciera una especie de emulación y que sea el público el que los califique. ¿Quiénes son los mejores servidores públicos? Los que mejor servicio dan en la entidad, pues. En calidad, ¿verdad? En rapidez, en eficiencia. Voy a inventar casos, por ejemplo, fui a la alcaldía, fui al registro a sacar mi partida en media hora, ya hasta me habían atendido, la mujer estaba amabilísima conmigo, me dijo que yo tenía un error, ahí nomasito me lo corrigió y me dio mi partida. Por ejemplo. O yo fui a una delegación, a ver, ¿de qué? De la DGI a pagar mis impuestos. Vieras qué malcriado ese hombre que estaba ahí. Como que iba a pedirle un favor. Me maltrató. Tanto que mejor me fui de ahí porque me iba a pelear. Y yo que iba a pagar mis impuestos. Otro ejemplo. Estoy inventando los ejemplos, no lo tomen a mal. O ¿cuál más, pues? Cualquiera, pues. Ah, bueno, como van a decir que la voy a agarrar de cargo. O te va a dar el seguro social, pues. Vas a consultar tus semanas cotizadas. ¿Te trataron bien o te trataron mal? A lo mejor encontraste vacías todas las cajas porque se estaban tomando café. ¿Verdad qué pasa? O te vas a enacar a hacer un reclamo o hacer un arreglo de pago. Y te encontrás con aquella... Ay, espérese, siéntese. Y está celuleando. Usted sabe lo que es celulear, ¿no? Está chateando. Después está con tu teléfono ahí viendo Facebook o Twitter o Instagram. O WhatsApp ahí platicando con quien sea. Mira esta foto, mira este video y la gente esperando. ¿Verdad que pasa? No estoy mintiendo, pasa. Entonces, irnos por la buena, en lugar de denunciar lo malo, vámonos por lo bueno, pues. Así como el INIFOM hizo la competencia del municipio más limpio de Nicaragua, ¿se acuerdan? El año pasado, al final, por otra vez volvió a ganar Nagarote. Nagarote se ha llevado el primer lugar cada vez que se hace esa competencia. Porque además es un municipio muy limpio y la gente está orgullosa de eso en Nagarote, de que ser el municipio más limpio. Entonces, por eso es que ese municipio gana ese premio, porque la gente lo asumió como propio, como un orgullo familiar, personal. Bueno, entonces hagamos la competencia. La institución de servicio público que mejor calidad da. Al primero, segundo y tercer lugar, no, a competir por municipio, por departamento, a nivel nacional, a ver quién se lleve el primer lugar, los mejores servidores públicos. Hay compañeros sandinistas que trabajan en estas entidades, que son muy buenos compañeros, van a todas las marchas, participan en todas las reuniones, pero son expertos en llegar tarde e irse temprano, para todo ir a hacer una reunión, para todo inventar cualquier cosa. Entonces, y de ahí, flaco favor le hacen al frente. La primera responsabilidad de un militante, en mi opinión, responsabilidad de un militante sandinista que le trabaja al Estado, en cualquier entidad del Estado, su primera responsabilidad es ser el mejor trabajador de esa institución. El mejor. El que llega primero y se va de último, el que cumple a tiempo todos los planes de trabajo, el que le sirve mejor a la gente si tiene contacto con el público, el mejor servidor. Perdimos esa costumbre, fíjate, de emular, de tener un tribunal imparcial que se encargue, ¿no?, de calificar o no en la competencia fraterna que puede haber, sin necesidad de que haya emolumentos, por decir, premios materiales para los ganadores, sino el orgullo de ser el mejor servidor de la institución. ¿Te imaginas? Por delegación
o por oficina, por dirección, por lo que sea. El mejor. Y el orgullo de decir yo soy el mejor trabajador de mi delegación. Y voy a competir con todo lo demás porque vas a ver mis parámetros son... Nadie me llega a mí. O sea, el orgullo de decir eso. Me parece a mí que aportaría mucho, sobre todo para mejorar el contacto con los ciudadanos. Que a veces hay muchas quejas, uno escucha muchas quejas de la gente. Me trataron mal. A veces también la gente exagera, ¿verdad? Porque llega la gente y quiere ser la primera en ser atendida. Y pues hay un montón antes que voy, aguantate. Y además, si querés que te atiendan bien, tienen que escuchar qué es lo que querés, cómo lo querés y darte una correcta respuesta. Y si lo haces todo al apuro, a la zumba marumba, entonces va a resultar que va a obligar a esa persona que no la supiste atender a que vuelva a llegar. Entonces no, hay que saber atender, también hay que tener paciencia. Y a veces uno encuentra que las personas quieren que, solo porque llegaron ellos primero, entonces ellos tienen, perdón, solo porque ellos llegaron, aunque no importa la cola que esté, a ellos lo tienen que atender primero. No. O si no, la otra costumbre, te inventan cualquier tipo de problema para ser atendidos de primero. Es cierto, también ocurre eso. A veces abusamos, los usuarios abusamos a veces, es verdad. Y maltratamos al servidor público, también es cierto, de las dos partes, pero creo que la mejor fórmula es la emulación, me parece a mí. ¿Te imaginas a los sindicatos organizando esa emulación? El mejor servidor de la entidad, por departamento, por dirección, por delegación, por institución. Y además con su diploma, su pergamino, su medalla. Y a nivel nacional, fulanito de tal y su reportaje en los medios, etcétera. Sí, hombre, creo yo, pues, sería una fórmula para mejorar la calidad en la atención de las entidades públicas. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 5 minutos. Para introducir este tema que es los disfraces de la derecha. Cómo se disfraza la derecha en todas partes del mundo. Te voy a citar dos cosas que están ocurriendo en estos días. La primera es hoy. Miren. Aquí nos hablan de derechos humanos, nos quieren decir cuándo te comportas adecuadamente en esa materia y cuándo no, ¿verdad? Te dan recetas, te leen la cartilla, te ponen tribunales, te hacen investigaciones, dictan veredictos, emiten sentencias, ¿verdad? Según la conveniencia ideológica de todos los que lo hacen. No hay una cortapisa universal, sino es de acuerdo a la necesidad política que tienen los poderes dominantes sobre determinada fuerza, para controlar determinada fuerza o para supervisar a determinada fuerza. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los delincuentes que ocupan cargos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que hacen? Supervisan aquellas sociedades sobre las cuales hay un interés político de Estados Unidos. Y ahí son no solamente severos en su juicio, que eso está bien que se sea severo en cualquier cosa que sea violación de derechos humanos, sino que los inventan. Como ha ocurrido en Nicaragua o como ocurre en Venezuela o como ya empieza a ocurrir en México, donde ya sobran los casos de violación de derechos humanos como para que inventen nuevos, ¿verdad? Y porque ahí sobra lo que ha ocurrido en México. Pero bueno, o en Nicaragua, como decía, Nicaragua, Venezuela, Cuba, todo país
que no esté sometido al dictado de Estados Unidos, entonces llegan los mercenarios de la CIDH a hacer sus investigaciones, sus indagaciones sobre presuntas o reales violaciones de derechos humanos. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo ocurrieron los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos? 2001. Desde entonces llevaron a casi 1000 o un poco más de 1000, la casi totalidad de ellos varones, prisioneros, ilegalmente, secuestrados realmente, a la base ilegal de Estados Unidos en Cuba, la base de Guantánamo. Y ahí los han mantenido a lo largo de todos estos años y nunca los han juzgado. Nunca. La mayoría de ellos lleva 19 años presos sin haber sido juzgados nunca. En una base que está ubicada ilegalmente en un territorio de Cuba, que Cuba no quiere que esté ahí, pero Estados Unidos por la fuerza está ahí. Pero además, ¿a santo de qué? Un Estado se va a arrogar el derecho de apresarte, acusarte de lo que te dé la gana, llevarte a una cárcel clandestina, sin derecho a abogado, sin derecho a que tus familiares te visiten. Ya con solo eso es una cosa terrible, ¿verdad? Ahí no ha pasado nada. No ha habido Estado que se encargue de denunciar y de presionar para que eso no ocurra. No ha habido. Algunos organismos ahí que de vez en cuando hacen un informito y dicen qué barbaridad, miren lo que está pasando. Pero hasta ahí llega. Y todo el circo mediático, todos los mercenarios que se ufanan de hacer periodismo independiente, todos esos mercenarios calladitos sobre lo que ocurre en Guantánamo. Pero es peor. Hoy empieza el juicio contra unos cuantos de los prisioneros que ahí tienen. Y van a comparecer 2 psicólogos norteamericanos contratados para la CIA para inventar métodos de tortura. Para inventar métodos de tortura. Y para que además legalizarlo. Porque la CIA se hizo una suerte de reglamento que si el método estaba avalado por un médico o por un profesional de la medicina, era legal. Y por lo tanto no caía en la categoría de tortura. Los psicólogos que van a comparecer hoy se llaman James E. Mitchell, John Bruce Jessen, así se llaman. Ellos crearon como método de interrogación el ahogamiento simulado, que no es que lo crearon, o sea, le dieron amparo legal, entre comillas. Lo meten en un balde, lo sofocan, después le van sacando la cabeza para que hable. ¿Entendés? Cuando la persona está casi muriendo ya, ahogada, lo sacan, lo vuelven a meter, lo sacan en un balde, en una taza de inodoro, que lo han hecho, en cualquier recipiente de agua limpia o agua sucia. Ese era uno. La otra era no dejarlo dormir. Con la luz prendida todo el tiempo, además, luz brillante, caliente, o haciendo ruido cada cierto y tanto para despertarlo, o a golpes despertarlo. No dejarlo dormir. Semanas enteras, una persona sin dormir cae en extremos de locura. Y sufre consecuencias para toda su vida. O los colocaban, a veces de pie o a veces acostados, en espacios tan pequeños como el tamaño de un ataúd. A veces los colocaban horizontalmente y a veces verticalmente. Y ahí pasaban días enteros. Por supuesto, las palizas o la humillación, el desnudarte en público, el someterte a vejámenes sexuales, todo eso avalado por médico o por psicólogo. Bueno, el psicólogo cae en la categoría de los profesionales de la medicina según las leyes de Estados Unidos. Entonces, esta gente va a comparecer hoy no como acusado, va como testigo.
Vamos a ver qué sale. Pero fíjense bien, miren, esto ha estado ocurriendo y lo hace Estados Unidos y no pasa nada. No pasa nada, es legítimo, porque eran terroristas. Nadie sabe si eran terroristas. Ahí llevaron chavalitos de 12, 14 años, ahí a Guantánamo, ahí llegaron a su edad adulta, algunos de ellos están libres, después con su vida deshecha. Simplemente se les ocurrió que eran terroristas cuando ellos crearon el terrorismo internacional. Ellos crearon a Bin Laden, ellos crearon a toda su organización Al-Qaeda, ellos crearon el Estado Islámico. Ellos, los norteamericanos, el poder de Estados Unidos lo creó. Y entonces se les ocurrió, estos son terroristas, me los llevo, para venderle la idea al pueblo norteamericano que ya estaba bajo control, que los culpables de lo que había ocurrido con las Torres Gemelas ya estaban castigados. Y que además nos tenían que decir todo y que era legítimo torturarlo. Entonces venden la idea ante el pueblo norteamericano que es legítimo sacarle como sea la información. Y no hay información que sacaron porque todo era mentira. Pero nadie ha dicho nada. No hay ni un presidente de Estados Unidos que haya sido enjuiciado por estas atrocidades. George Bush, hijo, ahí está viviendo tranquilamente, homenajeado cada cierto y tanto por la prensa mercenaria. O por el establishment norteamericano. O Obama, que también fue cómplice de esta barbaridad. ¿Me entendés? No pasa nada. Es la derecha, es el imperialismo norteamericano el que lo está haciendo. Tienen todo el poder para hacerlo y además son los paladines de la democracia. Te voy a dar otro dato. Chile. Hoy se cumplen 3 meses que inició la revuelta en Chile. ¿Verdad? Vamos a darle algunas cifras. Según el Instituto de Derechos Humanos de Chile. No según la prensa, no. Según el Instituto de Derechos Humanos de Chile. El último informe publicado esta madrugada. Bueno, esta madrugada para nosotros, la mañana para los chilenos. 9.129 detenidos que siguen presos. De los cuales 6.660 mujeres. 1.067 niños. 191 víctimas de violencia sexual de parte de las autoridades de Chile. 412 torturados. 842 víctimas de exceso de fuerza. Fíjense bien. Informe oficial. Sigo. 3.649 heridos. De los cuales 2.954 varones. 269 niños. Heridas oculares. 405. De los cuales con trauma o lesión 372, que puede ser pérdida parcial de la visión o lesión que puede superarse con el transcurso del tiempo, pero pérdida o estallido del globo ocular de 1 o 2, 33. Heridas por disparos, 2.063, 51 por bala, 188 por balines, 1.624 por perdigones, 200 por munición no identificada, no entiendo eso, pero bueno, 253 por bomba lacrimógena, o sea que les estalló en la cara, en el cuerpo, herido. Pero además hay acciones que ha presentado el Instituto de Derechos Humanos contra las autoridades chilenas, de las cuales 17 por homicidio frustrado, 5 por homicidio, 158 por violencia sexual, desnudamiento, tocamientos, amenazas, insultos y 4 violaciones. 770 querellas por torturas. Ahí puedo seguir. Chile. ¿Qué ha dicho Michelle Bachelet al respecto?
La alta comisionada de derechos humanos, cero. ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto? Cero. Chile, y eso que no te conté los muertos, que son, creo que, mal no recuerdo, son 23. ¿Verdad? 23 o 24. ¿Por qué digo todo esto? Porque introduzco el tema por lo siguiente. Miren, hemos dicho en otras oportunidades, pero simplemente para recordar esta idea, el peor enemigo de la democracia es el capitalismo, en cualquiera de sus expresiones. Capitalismo criollo, capitalismo internacional o imperialismo. El peor enemigo de la democracia es el capitalismo. Es más, es antagónico. La democracia es antagónica al capitalismo. Pero ellos se adueñan de la palabra democracia, se adueñan de esa palabra, de ese concepto, y se hacen por estandarte de la democracia, cuando es exactamente lo contrario. Marco Rosenman, un intelectual mexicano, escribió ayer un artículo que lo publicó en el diario La Jornada de México, que se llama "Mientras la izquierda sueña, la derecha nunca duerme". Esta frase es profunda. Mientras la izquierda sueña, la derecha nunca duerme. Y todo lo que aquí escribe, no hay párrafo, no hay línea de desperdicio en ese artículo. No hay línea. La vamos a ir comentando, leyendo y comentando. Dice Marco Reutemann, las derechas del mundo tienen en común ser antidemocráticas. No se trata de una descalificación. Es una característica sobre la cual construyen su argumentario, su discurso. Es parte de su ADN. Este ADN es compartido por toda su vertiente. La derecha social, la derecha económica, la derecha cultural, financiera, religiosa o militar. Si la derecha no ostenta el poder y mengua su ganancia, el recurso para evitar su desplazamiento del poder consiste, en última instancia, eliminar físicamente a sus enemigos. Asesinar. Y lo hacen sin ningún asco. Y lo ocultan y tienen cómplices por montones para ocultarlo. Curas, jueces, autoridades estatales, empresarios, figuras de la sociedad civil, toda la parafernalia de los mercenarios mediáticos. Se ocupan de ocultarlo, de encubrirlo, de soslayarlo, de minimizarlo, de lo que sea. Por ejemplo, solo en este año, llevamos hoy hasta ayer, 19 de enero, ya iban 23 luchadores sociales asesinados en Colombia. 23, solo en esto, ni siquiera llevamos 20 días en ese conteo. 23. ¿Y quién dice nada? ¿Quiénes son los asesinados? No son dirigentes comunistas o políticos con determinada ascendencia en la opinión pública. No. Son luchadores sociales. Son los que se hacen trabajo de hormiga, que escuchan a la gente, que lo organizan para determinada demanda, que el terreno, que la energía, que el agua, que el derecho a la tierra. Cosas sociales. 23 asesinados, incluyendo líderes indígenas. Los asesinan y no pasa nada, porque el poder lo ejerce la derecha y porque el asesinato lo patrocina y lo ejecuta la derecha en cualquiera de sus vertientes. Oigan esto. La derecha no puede cerrar los ojos, siempre alerta y despierta. Cualquier cambio social democrático, la derecha lo interioriza como un ataque a sus privilegios, posesiones y libertad de elegir ellos. En ocasiones, la derecha se disfraza de liberal, progresista, conservador, fascista, nazi, neoliberal. En otras se declaran centristas, pero todos anticomunistas. Con ideologías mutantes y sin principios, adaptan sus formas políticas al proceso de acumulación del capital.
unas veces bajo máscaras, capitalismo de rostro humano, otras al descubierto, reinventan la esclavitud, la explotación infantil, el empleo precario, el despido libre, la persecución de inmigrantes, la trata de personas, la evasión de impuestos y la corrupción. Conductas a las que recurren cada cierto tiempo. Conspiran para derrocar gobierno y ejecutan golpes de Estado. Esa es la derecha. Ubicarla en Nicaragua. A ver, nosotros, los sandinistas, cuando hacíamos manifestaciones, ¿se acuerdan? Y protestas callejeras, en los años 90 éramos las turbas y protagonizábamos azonadas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo nos calificaban? Éramos terroristas por andar haciendo eso. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora las hicieron ellos, armados, asesinaron gente, secuestraron gente, violaron mujeres, secuestraron ciudades enteras, y eso era una legítima lucha por la democracia. ¿Se acuerdan, verdad? Lo que hicieron ellos. Ellos se han disfrazado de todo. Liberales, conservadores, aquí en Nicaragua. De todo. Social cristiano, MRS, Sociedad Civil, COSEP, AmCham. Se disfrazan de lo que querrá. Pero tienen un factor común. Lo une el antisandinismo. Eso es lo que lo une. Lo único que lo une es el antisandinismo. En términos ideológicos. O en términos políticos, mejor dicho. En términos ideológicos, ¿qué lo une? El capitalismo. Ellos quieren la restauración del modelo neoliberal. Para ello, acaparar la ganancia. No hay mayor fuente de recursos para robar que el Estado. Que los impuestos que vos pagás. No hay mayor fuente. Y la más fácil, además. Y ellos quieren asegurarse de que ese instrumento les pertenezca para el botín, apropiarse del botín. El botín por la vía del seguro social, el botín por la vía de los impuestos aduaneros, de los impuestos fiscales en la DGI, el botín por la vía de no garantizar los derechos sociales para confiscar el derecho a la salud, confiscar el derecho a educación, confiscar el derecho a la movilidad, confiscar todos los derechos y que ese dinero les quede a ellos. Lo unen dos cosas, el antisandinismo y la aspiración a la restauración del modelo neoliberal del capitalismo para asegurar que ellos serán los dueños de los recursos del Estado. Entonces, para eso ocupan cualquier recurso y se disfrazan de cualquier manera. Decime vos, salen ahora con el cuento que quieren reconstruir Nicaragua. ¿Reconstruir qué? Si ustedes la destruyeron. ¿Por qué no dicen? Reconstruir lo que ellos destruyeron. Si no, ya nos ocupamos de eso. Ya estamos ocupándonos de eso. ¿Reconstruir qué? Si nosotros somos los que lo estamos haciendo. Porque la gente quiere hacerlo. Y ellos la destruyeron. Y ahora salen con un discurso y más se disfrazan, saco y corbata, y viene un cura y los bendice. O sea, más cinismo imposible. O sea, son un atajo de sinvergüenza. ¿Verdad? Y hablan de la democracia. De la democracia. Sigo con el artículo. Las izquierdas sueñan. Su ideario se fundamenta en principios irrenunciables, dignidad y ética, lucha por la justicia social, la igualdad y el bien común. No aspiran a convertir el planeta en un supermercado donde todo se compra y vende. Creen en una vida digna y reivindican la democracia como forma de gobierno. Esa es su debilidad. La derecha lo sabe. Y cuando pierde elecciones o es sometida a fiscalización, la derecha aduce el ideario democrático de la izquierda para desestabilizar. Es decir, mira lo que es la derecha, perdió las elecciones.
pasan a la oposición, la izquierda está gobernando, entonces ahí sí son demócratas. Ahí sí. Y ocupan todos los espacios, no con el propósito de fortalecer el esquema democrático, no, con el propósito de conspirar y de derrocar. Aprovechan todos los resquicios. Y una vez que ocupan el poder, como ha ocurrido en Bolivia, hacen exactamente lo contrario. Cierran todos los espacios e imponen manos militares. Miren lo que está pasando en Bolivia. Están metiendo preso al que se les ocurre que trabajó con Evo Morales. Preso. Le inventan cualquier cargo. Sacan al ejército, como lo sacaron la semana pasada, a ocupar regiones enteras, como por ejemplo en el Chapare, con tanques, tanquetas, aviones y todo mate. Y no pasa nada. Es democracia. Dan el golpe de Estado y no pasa nada porque eso fue una fórmula democrática. Ponen de presidente a alguien que no tenía por qué serlo según la Constitución de Bolivia y no pasa nada. Es la legítima presidenta. O sea, cuando son oposición, son los más demócratas del mundo. Una vez que ocupan el poder, les vale la democracia. Y se aseguran sus intereses por la fuerza. No les importa si eso es demócrata o no, no les importa si eso es legal o no, no les interesa. No tienen ningún escrúpulo, no andan dando explicaciones, lo hacen y ya está. Y para eso tienen la complicidad de todo el circo mediático, los mercenarios, que se autodenominan independientes, pero son unos mercenarios al servicio del gran capital, pagados por ellos además. Y eso es lo que pasa ahorita en Bolivia. Ese es el mejor ejemplo. Como la derecha, cuando era oposición, eran los grandes demócratas, ocupando el poder son lo peor, pero sin embargo son bautizados como legítimos representantes, demócratas. O al revés en Chile. Era el ejemplo universal de una sociedad exitosa gracias al neoliberalismo. Ahora es exactamente lo contrario, pero no pasa nada. Ahí han hecho barbaridades. En violación de derechos humanos no pasa nada. Son unas cositas, algunos individuos ahí, pero no. Legítimo derecho a la fuerza, hay que mantener el orden. Los bendicen todos los organismos de derechos humanos y los organismos internacionales. No pasa nada, sí. Dice el articulista Marco Reutemann, en esa lógica, la derecha insulta, llama a la sedición, bloquea y ataca. Hace lo indecible por transformarse de victimaria en víctima. Se reagrupa un objetivo, recuperar su poder y sus privilegios. No tienen dignidad ni reivindican la dignidad. Es verídico, es que es exacto. Y en esta lógica, en la lógica de recuperar el poder, ellos, es lo que ha pasado aquí. Insultan, calumnian, difaman, diseminan todo tipo de mentiras con el propósito de recuperar su poder. Y para eso incitan a la sedición, a la conspiración, bloquean, secuestran, asesinan. Y lo peor, son los victimarios, pero crean una aureola de que yo, pobre víctima, y hacen todos los inventos que ya conocemos, con sus rostros compungidos, exportan esa imagen. Hay todo un circo mediático mercenario al servicio de esa causa que se encarga de difundirla por todo el mundo. Y aparecen los victimarios como las víctimas, con aquellos rostros. Generalmente buscan rostros de acuerdo a la mayoría étnica de los pueblos. En el caso nuestro, pues, les sirve mucho cuando son gente que tiene rostros mestizos. Les sirve mucho. Esos son los que proyectan y los ponen ya con aquella cara condolida, ¿verdad? Y son puros inventos. Eso es lo que hacen. En una sociedad fundada en el dinero, parafraseando a Kant, todo lo que no tiene precio estorba.
Repito, en una sociedad fundada en el dinero, lo que no tiene precio estorba. Si no lo podés comprar y vender, no te sirve. Ideología neoliberal. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Es decir, y eso le pasa a todos estos políticos baratos. Ellos creen que porque ya se vendieron y tienen determinado caché, ya están matriculados con el imperialismo. No, hermano. Así como te compraron hoy y te usaron, si ya no te sirve, no le servía a sus intereses, y de aquí a un par de meses te pegan la patada, ya sabes a dónde y contratan a otro, compran a otro. Y ahí van. Uno por uno. Sigo. Lo que sí haya por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad y por lo tanto hay que destruirla. Es decir, aquello que no tiene precio, que no se vende, lo destruyen. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas que no tienen precio. La dignidad de los sandinistas no tiene precio y está sentada en su historia, en sus héroes y mártires, en sus valores, en sus símbolos. Entonces, como no tiene precio, no las pueden comprar, pretenden adueñarse. Por ejemplo, aquella frase de Leonel Rugama, que se rinda tu madre, quisieron adueñarse de ella. Y mira lo que hicieron en Estelí. Los muchachos de la juventud sandinista del movimiento cultural Leonel Rugama hicieron un mural muy bonito para el 15 de enero. El sábado lo destruyeron. Ellos mismos, que se quisieron adueñar de esa frase, ya lo reconstruyeron, los chavalos. A la hora ya lo estaban reconstruyendo. Pero, ¿por qué? Porque ese es un símbolo. Mira lo que pasó en Chile. El jueves o viernes de la semana pasada profanaron la tumba de Salvador Allende. Y pintarrajearon ahí que regresara otro Pinochet, querían otro golpe de Estado. El sábado hicieron lo mismo con la tumba de Víctor Jara. Dos símbolos incuestionables en la sociedad chilena, Salvador Allende y Víctor Jara. ¿Para qué? Porque son cosas que no las pueden comprar. Entonces las destruyen, las profanan, las vulneran, para decirte hasta eso soy capaz de destruirte y qué. Y no me hacen nada. Aquí lo hicieron. ¿Se acuerdan con el mausoleo de las víctimas allá en Monimbó, el mausoleo Camilo Ortega? Con muchas estelas que recuerdan a nuestros héroes, lo han hecho una y otra vez. Manosean, vulneran, destruyen símbolos nuestros. Ocuparon canciones nuestras. Porque carecen de ello, entonces se apropian de ese tipo de símbolos para manosearlos, para vulgarizarlos, para destruirlos, para quitarles su esencia mística, la esencia que la vincula a la dignidad del sandinismo. Lo que no pueden comprar, lo manosean y lo destruyen. La derecha es y puede vivir con el excremento. La izquierda no abreva de esa fuente. La izquierda debe comportarse acorde a sus principios. No puede dejarse seducir por cantos de sirena ni relajarse. Cualquier desliz de la izquierda o desviación o exceso desacredita a la izquierda, le resta credibilidad, tanto como genera que la gente se aleje. No por casualidad se trata de mandar obedeciendo. Yo recuerdo la primera vez que tomó posesión Daniel después de las elecciones de 2006, o sea, ha tomado posesión 2006, 2011 y 2017. 2012 y 2017. Entonces, 2007, cuando toma la primera vez, me acuerdo muy bien, ahí en la Plaza de los No Alineados, agarra la bandera, la banda presidencial, le dice, esto le pertenece a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos, a los indígenas, al pueblo de Nicaragua, esto no es mío. Ustedes son los que mandan. Se manda obedeciendo. ¿Verdad? Me acuerdo muy bien de esa figura de Daniel, aquella vez. Dice, de ahí el inmenso cuidado de quienes se han convertido en referentes en vidas ejemplares, sacrificio, entrega, honestidad, valor y amistad. Repito,
sacrificio, entrega, honestidad, valor y amistad como antídoto al egoísmo, la miseria y la traición. La derecha no tiene escrúpulos a la hora de robar con el fin de amasar fortuna. Tampoco tiene escrúpulos cuando se trata de la violación de los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Y un ejemplo, Chile, que ya se los decía. Y aquí cita a Salvador Allende: una persona íntegra hasta la muerte, no tenía cola que pisar, o que le pisara, mejor dicho. No se enriqueció ni vivió en el lujo o hizo de la política un negocio. Combatió desde los principios éticos a quienes mostraban comportamientos propios de la derecha y lo hizo abiertamente. Pero no es el único caso. Las vidas ejemplares sobran: Sandino, Fidel, el Che, Juan Bosch, Gladys Marín, Vilma Espín, las hermanas Mirabal, Domitila Barro o la comandancia en pleno del Ejército Zapatista. La derecha carece de estos referentes éticos. Decime vos, decime a un referente ético que te proclamen toda esta sarta de somocistas que andan conspirando para derrocar al gobierno del presidente Ortega. Decime un referente ético de ellos. Uno. ¿Cuál? No lo tienen. No existe. A menos que sea su referente ético Enrique Bolaño, Arnoldo Alemán o Anastasio Somoza. No tienen referente ético. Por eso se intentaron adueñar de los nuestros. No pudieron. Ni podrán. Repito entonces, la derecha carece de referentes éticos. Solo puede esgrimir empresarios, banqueros como ícono. Aquí igualito. Pela, los Zamora, los Ortiz, porque no tienen referente ético. Rockefeller, Bill Gates, George Soros, el delincuente ese, Henry Ford, o multimillonarios que están en la isla de Forbes, como Carlos Slim y demás. Pero financian y amparan golpes de Estado. Ellos practican la filantropía para tranquilizar sus conciencias, pero no tienen remilgos en explotar a sus trabajadores en las empresas de maquila, pagando sueldos de miseria. Como pasa con los pelas, ¿no? Así, ¿cómo es la responsabilidad social por aquí y por allá? Pero le pagan una miseria a sus obreros en los ingenios, o en la licorera, o en cualquiera de sus distribuidores de automóviles, o en la cervecería Toña. La derecha despoja a los seres humanos de su dignidad, los convierte en mercancías. Por eso rechazan la democracia. Para ellos es inaceptable que esos seres humanos que les ha quitado la dignidad, que ya son mercancías, los compra y los vende atrás. Es inaceptable que ellos se les volteen y que voten por alguien que no es su candidato. Les resulta inconcebible y además lo consideran una traición. Las derechas son fábricas de indignidad. En la era del capitalismo digital no hay rama o sector productivo en el cual la derecha no ejerza su poder, sea en forma de oligopolio o en forma de monopolio. Su complejo militar, industrial y financiero está en condiciones, y lo hace, de organizar guerras, asesinar dirigentes políticos, sindicales, medioambientales, poner y quitar presidentes, crear hambruna o exterminar poblaciones. Sea por la vía del hambre, la dependencia financiera, tecnológica, el bloqueo económico, la guerra étnica, no descansa en su ansia de engullir el planeta. La derecha no tiene sueños ni principios. Los mueve el ansia de riquezas. Sin escrúpulos están dispuestas a matar con tal de no apiarse del poder o de subir al poder. Esa es su historia. Cualquier parecido con Nicaragua y el somocismo renovado que hoy tenemos no es coincidencia, es la expresión universal de lo que ha sido la derecha a lo largo de toda su historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria o libertad. Revolución es sentido del momento histórico,
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.